El siguiente pasaje, Mateo capítulo 26, versículos 63 al 64, dice: verán al Ben-Jael sentarse a la diestra de la Geburat Jael, viniendo en las nubes del firmamento. Este pasaje nos transmite lo mismo que Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31, y la primera carta a la comunidad en Tesalónica capítulo 4, versículo 17 en adelante, donde se nos transmite acerca de la venida del Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Siempre cuando se usa la palabra las nubes en las escrituras, se refiere a la manifestación de Hashem en referencia a juicio. De la misma manera debemos entender Mateo capítulo 26 acerca de la venida del Ben-Hadad, que trae como consecuencia un juicio que vendría pronto sobre Jerusalén. Esta expresión la podemos encontrar en el Tanaj, en el libro del profeta Yeshaya, para que puedan comparar que el autor de Mateo usa el mismo lenguaje figurativo de los profetas. De Isaías capítulo 19 versículo 1 dice: profecía sobre Egipto, he aquí Hashem va montado sobre una nube veloz y llega a Egipto. Se estremecen los ídolos de Egipto ante su presencia, y el corazón de los egipcios se derrite dentro de ellos. Como podemos ver, se usa la misma expresión, el mismo lenguaje figurativo. O sea que nada de esto ocurrió literalmente, sino es una expresión de los profetas que usan para dar a conocer o transmitir acerca de un juicio venidero, de la manifestación de Hashem. Y en este caso, en Mateo capítulo 26, se refiere a la manifestación del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 10, versículo 23, dice: pero cuando los persigan a esta ciudad, huyan a la otra, porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. La cita de Mateo capítulo 10 versículo 23 es colocada por el autor en el contexto donde Yehoshua envía a sus Esluhim, a sus emisarios, a proclamar Teshuvah a Israel, o sea, a proclamar un retorno con arrepentimiento a Israel, un retorno a Hashem, a su Torah. Yehoshua también dice: a tierras extranjeras no vayan, y en las ciudades de los Shamronim, de los samaritanos, no entren. Vayan a las ovejas que se han apartado de la casa de Israel. Véase Mateo capítulo 10 versículo 5. Es decir, que cuando Yehoshua le dijo a sus discípulos: cuando ellos los persigan a ustedes en esta ciudad, huyan a otra, ciertamente yo les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Ben Adam. Es decir, Viatos el Ben Adam, traducido usualmente como la venida del Hijo del Hombre, ocurrirá antes que los emisarios visiten todas las ciudades de Israel. El pasaje que citamos anteriormente en el capítulo 26 versículo 63: y verán al Ben-Jael sentarse a la diestra de la Geburat Jael, viniendo en las nubes del firmamento, no se refiere a que el Mashiach reinaría sobre Israel. Si Yehoshua hubiese querido decir con sus palabras que el Mesías reinaría sobre Israel antes que aquella generación pasara, lo cual no ocurrió, entonces, ¿por qué sus discípulos dejarían por escrito estas palabras que no tuvieron cumplimiento y que consecuentemente evidencian la falsedad de su capacidad como profeta y Mesías? Esta es la pregunta obvia que los mesiánicos antimisioneros nunca se hacen cuando usan estos textos para plantear que Yehoshua fue un falso profeta y falso Mesías porque sus palabras no se cumplieron. Para entender la cita de Mateo capítulo 10 versículo 23, hay que tener en cuenta el contexto del libro completo, como ya se evidenció desde el principio hasta el final. Yehoshua dijo que Piatosh el Ben Adam, la venida o llegada del Hijo del Hombre, tomaría lugar en aquella generación.
tal como podemos ver ahí en Mateo capítulo 10, versículo 23, Mateo capítulo 16, versículo 28, Mateo capítulo 26, versículos 63 al 64, entre otros. A la vez, para poder entender a qué se refiere con Beato Shel Ben Adam, hay que tener conocimiento del Tanaj. Y la cita clave es en Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, que citaremos a continuación. Dice ahí: seguí mirando las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Qué quiere decir esto, Javerín? Que la venida del Hijo del Hombre es su llegada al Eterno, como está escrito en Daniel. Y esto tomó lugar en la resurrección, que es la exaltación del Mashiach y la entrega de autoridad. Este tema está manifestado claramente en el libro comúnmente llamado Juan, en los últimos capítulos. El autor manifiesta que la exaltación del Mashiach está en su resurrección. Para evidenciar aún más que en las citas previas Yahushua se refiere a su venida como la exaltación en su resurrección y la entrega de la autoridad, notemos otra vez lo que está escrito en Mateo capítulo 16, versículo 21 al 28, que dice, vamos a citarlo en la pantalla: ciertamente yo les digo a ustedes que hay de los que están parados aquí que no probarán la muerte hasta que vean venir al Ben Eloa en su reino. Y el 21 y 28 dice: era necesario ir a Jerusalén y a cargar la injusticia hasta que lo maten, pero el día tercero sería levantado. Ciertamente yo les digo a ustedes que hay de los que están parados aquí que no probarán la muerte hasta que vean venir al Ben Eloah en su reino. Seguido, en el próximo versículo, Mateo capítulo 17, versículos 1 al 3 y 5, dice: Yahushua tomó a Kefa, también a Jacob y a Yohanan, y los trajo a una montaña alta donde él pudiera hacer tefilá. Mientras oraba, fue cambiado ante ellos, y la piel de su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras emblanquecieron como la nieve. Entonces le fue revelado Moshe y Yahú mientras hablaban con él, y le narraban a Yahushua todo lo que le acontecería en Jerusalén. Mientras hablaban, he aquí una nube que los cubre, y se aterraron en gran manera, y mientras estaban en la nube, escucharon del medio de la nube una voz que hablaba y decía: he aquí mi hijo amado, mi complacencia está en él, a él escuchen. Ahí pueden leer el texto, lo puse en pantalla. Y aquí, este suceso que vieron fue el cumplimiento de la visión de Daniel, capítulo 7, versículo 13 al 14. Nótese la mención de la nube y la autoridad en el texto de Mateo. Esta es la venida del Hijo del Hombre, la exaltación del Mashiach en la resurrección, que se cumplirá poco tiempo después en Jerusalén. Por ello el texto sigue diciendo, en Mateo capítulo 17, versículo 9, no cuenten a nadie la visión que vieron hasta que sea levantado de la muerte, hasta que sea el hombre levantado de la muerte, dice. Ahí voy a poner en pantalla capítulo 17, versículo 9 de Mateo. No cuenten a nadie la visión que vieron hasta que el hombre sea levantado de la muerte. Y Mateo capítulo 28, versículo
16, como podemos ver en pantalla, dice: sus 12 discípulos fueron a Galil y él se les apareció a ellos en la montaña donde habían hecho tefilá, y cuando lo vieron lo reverenciaron. Vemos aquí que el Mashiach resucitado viene a la misma montaña donde días anteriores había tomado lugar una visión de la venida del Mashiach. Esto es la exaltación y la entrega de autoridad, tal como fue escrito en Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y en base a este contexto de Daniel, dice Mateo capítulo 28, versículo 18: a mí se me ha dado todo el poder en los cielos y la tierra. Vayan con ellos y enséñenles a preservar todas las cosas que yo les he ordenado a ustedes por siempre. Entonces, en la segunda carta de Shimon Kefa, en la correspondencia segunda, en el capítulo 1, versículo 16 al 18, que dice, lo pongo en pantalla ahí, lo pueden ver. Dice: porque cuando os dimos a conocer la autoridad y la venida de Adonenu y Josué el Mashiach, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Elohim Ha'ab, de Elohim el Padre, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Aquí podemos ver que Shimon Kefa es testigo ocular y recapitula a los receptores de la carta el momento de la visión que describe como la venida. Podemos ver en pantalla el siguiente pasaje. La carta a la comunidad en Roma, capítulo 1, versículo 2 al 4, que dice: ya había prometido por medio de sus profetas en los escritos sagrados acerca de su hijo, nacido de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Elohim con autoridad, conforme al Ruach HaKodesh, por la resurrección de entre los muertos, Adonenu y Josué el Mashiach. Aquí podemos ver que Saúl de Tarso, tiene la misma comprensión sobre el Mashiach que tenían los discípulos previos a él, que Josué recibió la autoridad y fue declarado hijo de Elohim en el contexto del rey de Israel en el momento de su resurrección. Comprendiendo esto y entendiendo de que Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y Mateo capítulo 29 del 31 al 33 y los otros pasajes que hemos citado con referencia a la venida del Hijo del Hombre se refieren al mismo acontecimiento y no se refieren a dos acontecimientos separados. Se refiere a la venida del Hijo del Hombre. Otro pasaje que usan los promotores del rapto secreto es Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Voy a centrarme aquí en el versículo 10, que dice: y esperar de los cielos a su Hijo, la cual resucitó de los muertos, a Yeshua, a quien nos libra de la ira venidera. Este pasaje lo usan para decir que el Mesías debe venir a buscar a su iglesia para librarlos de la ira venidera, o sea, de la gran tribulación, que en realidad esta gran tribulación veremos
porque es un suceso que ocurrió en el primer siglo. Y no se trata de algo que va a ocurrir en el futuro, ya que el contexto habla de la misma venida del Hijo del Hombre, la venida de Yeshua. Por ejemplo, si vamos a la historia, por ejemplo, Eusebio de Cesarea narra en Historia Eclesiástica, lo pueden ver ahí en el tomo 3, capítulo 5.1. Él narra que Vespasiano fue designado emperador en Judea. Una vez que se le nombró públicamente como jefe supremo del ejército que lo había acompañado a aquel lugar, inmediatamente salió para Roma y confió la guerra contra los judíos en manos de su hijo Tito. O sea, aquí en este periodo, en esta época, poco después de la muerte y resurrección de Yehoshua, hubo una guerra entre los Yehudim, entre los judíos y los romanos. Y los primeros narratim, los primeros discípulos de Yehoshua, no estuvieron en guerra contra Roma, sino que comenzaron a emigrar, según Eusebius, antes del año 70, después de la era común, siguiendo la profecía dicha por Yehoshua, estableciéndose por un tiempo en el noroeste, en la ciudad llamada Fejal, al este del Jordán. Yehoshua había dicho: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, conoced entonces que se ha acercado su desolación. Habla del juicio sobre Jerusalén. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en medio de ella, salgan de la región. Y los que estén en los campos, no entren en ella, pues estos son días de venganza, para que se cumpla todas las cosas que han sido escritas. Esta es la advertencia que Josué les dio a sus discípulos cuando ellos vean venir la abominación desoladora. Esto mismo nos transmite Mateo capítulo 24, versículo 15, cuando dice: por lo tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que le entienda. El 16 dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El 17: el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. El 18: y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. El 19 dice: pero hay de las que estén encintas y de las que estén criando en aquellos días. 20: orad para que vuestra vida no sea en invierno ni en Shabbat. El 21 dice: porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. O sea, contextualizando, Javerín, vemos que esta gran tribulación ocurrió en ese tiempo. De hecho, Flavio Josefo describe muchas cosas que ocurrieron en ese tiempo. Y como les digo, les recomiendo escuchar el audio de Rabenu Advel Benovet sobre la venida del Hijo del Hombre. Son 3 audios donde Rabenu Advel en unas clases magistrales transmite la venida del Ben Adam en su contexto. Yo solamente estoy dando una pincelada sobre este tema. Solamente quiero transmitir de que Primera de Tesalonicenses capítulo 4 no se refiere a una venida diferente a la venida que se menciona en Mateo capítulo 24 y en otros pasajes que hablan sobre la venida del Hijo del Hombre. El objetivo de este estudio es poder clarificar de que no hay un rapto secreto, no hay una tercera venida del Mesías.
El Mesías ya vino. El Mesías nos dio a conocer el camino, la verdad, y nos resta a nosotros hacer Teshuvah para así el Malhut Elohim, el reino de Dios, se manifieste en el plano físico. Entonces, con respecto a esta tribulación, Mateo capítulo 24, versículo 21 dice: pues habrá una zarat, una angustia, sufrimiento, tribulación tan grande, lo cual no ha habido nunca desde el principio del mundo, y no lo habrá algo como esto jamás. En verdad les digo, si el periodo de tiempo no fuese acortado, ninguno sería salvo, más por el amor a aquellos escogidos, que fueron escogidos. Mateo capítulo 24, versículo 27. Porque cuando venga el Ben-Hadad será como un relámpago que se ve destellar brillante desde el este y llena el firmamento hasta el horizonte oeste. El 28 dice: donde hay un cuerpo muerto, allí es donde se encontrarán los buitres. En otra versión dice las águilas. Mateo capítulo 24, versículo 29 dice: pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar y dar su luz, y las estrellas caerán del firmamento del cielo, y los poderes en el cielo se estremecerán. O sea, se habla de la misma venida, como hemos contextualizado. Otro pasaje que usan los promotores del rapto secreto para decir de que el Mesías viene por su iglesia para llevárselos al cielo es este pasaje del libro comúnmente llamado Juan capítulo 14 versículo 1 al 3, que dice: no dejes que se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, porque yo voy a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, este pasaje lo vamos a contextualizar y vamos a entender qué lenguaje usó Rabbeinu Yehoshua para transmitir esta enseñanza, este mensaje. ¿A qué se refería cuando dice os prepararé lugar para que vosotros estéis donde yo esté? Entonces, Javerín, aquí este pasaje, comúnmente llamado el libro de Juan, capítulo 14, versículo 2, aquí este pasaje que vamos a leer de nuevo dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El cristianismo, y aún en el mesianismo, interpretan estos pasajes para enseñar que Yeshua, el Mesías, va a preparar morada en el cielo para que estemos con él. O sea, entienden literalmente este pasaje sin entender que Yeshua está hablando en sentido figurativo, en el mismo lenguaje de los profetas. En el Tanaj, el mal llamado Antiguo Testamento, cuando se habla de la casa, se identifica con el templo, con la dinastía, con el trono de David y con el reino de Elohim. Se lo pueden ver ahí en Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 11. La carta a los Hebreos, capítulo 3, transmite lo mismo. El autor nos habla de la casa de Elohim, el cual el Mashiach es figura, como hijo de Elohim. O sea,
con el rey de Israel, la casa se identifica también con los miembros de Israel. Bet a David, la casa de David, es una expresión idiomática. Se identifica no solo con la casa, sino con la familia. Cuando Joseph fue trasladado a Egipto, cuando vinieron otra vez sus padres, sus hermanos, él se refería a la casa de su padre, o sea, su familia. Yeshua usa toda esta expresión de Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 11. Aquí podemos ver que él muriendo, lo que está haciendo es yendo al Padre. O sea, les está garantizando la garantía del reino de Elohim. Esta idea se expresa en el libro comúnmente llamado Juan, capítulo 12, versículo 25 en adelante. Expresa lo mismo cuando dice, cuando me vaya, haciendo referencia al Malhut HaElohim, literalmente el reino de Elohim, la justicia divina. Yeshua dijo en Lucas capítulo 17, versículo 20 al 25, en aquel tiempo los Perushim preguntaron a Yeshua, ¿cuándo se manifestará el reino de Elohim? Él les contestó, el reino de Elohim no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Elohim está dentro de vosotros. Cuando dice, vengo otra vez y os tomaré para mí mismo, ahí en Juan capítulo 14, versículo 3, se refiere a lo que tomará lugar en pocos días en su resurrección. Véase Juan capítulo 16, versículo 17. Entonces dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Juan capítulo 20, versículo 20 dice, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Esto ocurre después de su resurrección, cuando aparece a sus discípulos. La venida de Yeshua tomó lugar unos días después de su resurrección. El regreso inmediato después de la muerte no es el cumplimiento completo. Cuando Yeshua los tomó para sí y cuando se cumple esto, Javerín. En Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. 17 dice, y la Ruach y el Espíritu de verdad, Ruach HaEmet, la cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está dentro, y estará dentro en vosotros. Todo esto se cumple con el recibimiento de Ruach HaKodesh, querido Javirín, con el Espíritu de Santidad. Shaul de Tarso, en la carta a la comunidad en Éfeso, expresa lo mismo. Guarden la unidad de la Ruach, del Espíritu, una sola Ruach, un Espíritu, un solo Adón, un solo Señor, etc. Y Yeshua, después de su resurrección, se aparece a sus discípulos y sopló en ellos y dijo, recibid Ruach HaKodesh. Aquí se cumple, Javerín. Cuando dice, voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, ¿cuál es el lugar, la morada que fue a preparar? La respuesta es nosotros mismos, Javerín. Cada uno es acondicionado por el Sehut, o sea, por el mérito del Mashiach para recibir Ruach HaKodesh. Juan capítulo 14, versículo 10 al 11 y el capítulo 14, versículo 23 nos transmite que la morada de Elohim hace referencia a un estado espiritual del ser humano. El Tanaj lo expresa de la siguiente manera ahí en Devarim, palabras, conocido como Deuteronomio, capítulo 26, versículo 15. Meon Koseja, o sea, la morada de tu santidad. El término en sentido figurativo, pues no hay un lugar que contenga a Hashem. En los Tehilim, en Salmos, capítulo 26, dice, examíname, Adonai, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Lavaré en inocencia mis manos y andaré en torno a tu altar. Como podemos ver, la combinación, un estado puro de conciencia
con la condición de la casa de Adonai, o sea, del altar. En el Salmo capítulo 26, versículo 8 dice: Adonai, yo amo la morada de tu casa. Meun bait teja, umekon mishkan keboteja. Y el lugar de la morada de tu gloria. O sea, amar, desear, buscar un estado espiritual de pureza ante Adonai. Estado espiritual de pureza que quiere crear el ser humano y se conecta con el lugar de Adonai, el santuario, el Bet Hamikdash. Esto es lo que nos transmite este pasaje, querido Javi. No se trata de una huida al cielo, como se malentiende en el cristianismo. Bueno, Javerín, comprendiendo todo esto, podemos entender los siguientes pasajes. Por ejemplo, Juan capítulo 14, versículo 23: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esto se cumple con Ruach HaKodesh. El que tiene Ruach HaKodesh tiene al Padre y al Hijo en el interior. Bueno, Javerín, dejo hasta aquí esta shiur, esperando que esta shiur haya clarificado sobre este tema que es muy mal entendido en la religión. Shalom.